Espera. Alto ahí. Que primero que todo tengo que pedirte disculpas, ya que el segundo minutillo del podcast no está grabado en vídeo. En todas las otras plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, lo vas a tener al completo. Pero en vídeo los primeros minutillos se quedaron por grabar. Así que en la parte en la que nos comenta Jessica que está genial y cómo conoció la criminología, lo vas a tener solo en las otras plataformas. Ahora sí, te dejo con todo el podcast. Me compraran libros de criminología que me explicaran qué era y dije, pues me gusta esto. Y nada, sí fui avanzando hasta que entré en la carrera y dije, pues es verdad que me gusta, ya no quiero ser policía porque tengo tantas opciones que me encantan que ya esto no me interesa. Pero así fue. ¿Y las vías de criminología son siempre derivadas a la policía? ¿O hay alguna otra salida que pueda...? No, hay bastantes salidas, o sea, hay una parte que es seguridad pública y eso es todo el tema de policía y todo lo que se entra por oposiciones como cárceles y demás. Y luego la seguridad privada que va desde detectives, informes de prospectiva criminal, de cómo va a avanzar un delito que te lo suele pedir sobre todo el ministerio y tal. Informes de compliance, que es criminología corporativa. O sea, pues tú vas a una empresa y le dices, mira, yo te voy a hacer un informe de cómo tienes que llevar la seguridad de tu empresa. Ciberinteligencia, ciberseguridad y todo eso va fuera de la policía. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Dónde te gustaría a ti sobre todo acabar? Yo tengo muchos objetivos, pero el que tengo como más a corto plazo es que quiero probar todos los trabajos, no voy a poder, pero Claro. bueno, ahí lo tengo. A corto plazo quiero hacer las prácticas en ciberseguridad y quedarme a trabajar en principio en ciberseguridad, que es una de las cosas que más me llama la atención. Pero bueno, con Qué todo el guay. tema de redes y tal, me gustaría mucho también poder ser comunicadora, o bien por redes sociales, o bien si se pudiera ya pues en la tele, como hacen Beatriz de Vicente y a otros criminólogos que me encantan. Y también me gustaría ser profesora alguna vez de la carrera de criminología. Qué guay. Sí que es verdad que quieres tocar todos los palos. Eso sí que es verdad. Todo. Las oposiciones no porque me van a quitar tiempo, que si no. Pero sí, Me sí, sí. gustaría que me explicases un poquito así a grosso modo, porque me imagino que hay muchísimas Sí. cosas. ¿Cómo es la carrera de criminología? Por si hay alguien que está escuchando esto y pues le gustaría dedicarse a ello. Un poquito cómo es la introducción a la carrera y de en qué se basa. Es, primero, lo más importante es mirar en qué universidad lo vas a hacer, porque cada universidad enfoca la carrera a una cosa. Criminología es una carrera que está entre mil mundos, está entre sociología, psicología, derecho, entonces depende de la universidad a la que vayas, te van a meter un montón de asignaturas de derecho o un montón de asignaturas de psicología y tal. Entonces, básicamente, una vez que ya sabes en cuál quieres entrar, lo que tienes es asignaturas de un montón de disciplinas y al final sabes un poco de todo. Y a través de saber un poco de todo, lo que intentamos dentro de criminología es estudiar el delito, el delincuente, la víctima y las formas de control social, que es básicamente cómo podríamos como sociedad, como familia o como colegio haberlo hecho mejor para que la persona que ha delinquido no lo hubiera hecho. E intentamos conocer todos esos datos para poder mejorar en un futuro y prevenir algunos delitos y ayudar a las víctimas. Y cuando tú empezaste a estudiar criminología, ¿era el mundo de la criminología tan peliculero como nosotros lo solemos ver en las series? Lo que es muy peliculero es el mundo de la criminalística. Son dos cosas que van de la mano, pero son diferentes. Y la criminalística es CSI llevado a vivo. O sea, cuando tenemos, porque tenemos varias asignaturas de criminalística, aunque hay una carrera aparte, tenemos nosotros tres asignaturas. Y las prácticas, nosotros pues hemos tirado un maniquí al suelo, le hemos puesto huellas, hemos recogido pelos y es muy peliculero. Pero es verdad que el resto de asignaturas son mucho más llevadas a tierra para poder prevenir que todo eso pase. Pero sí que criminalística es CSI, literal. Es lo que vemos ya en la serie, ¿no? De la tele. Claro, es mucho más complejo, pero tú ves la práctica desde fuera y dices, estoy viendo un capítulo de CSI. Claro. ¿Qué es, por ejemplo, en tus primeros días algo que te sorprendiese o lo que te marcó que dijes, esto es lo que yo quiero estudiar? Antes he hablado de una criminóloga que está en la tele, que es Beatriz de Vicente, y esta fue de mis primeras profesoras, de hecho el segundo día de clase la tuve, y ella hizo que yo dijera, quiero hacer esta carrera. O sea, su primera clase, que además ella daba introducción a la criminología, fue contarnos casos que lleva ella, porque es abogada penalista, casos de asesinos, tal, y yo en esa clase en la que me explicaron qué era la criminología y me contaron 3 o 4 casos, además ella como es, dije, me quedo aquí, o sea, me quedo. Alucinabas, ¿no? Con las cosas que contaba. Sí, sí, sí.
Claro, porque te contaba cosas que dices, es que parece que estoy viendo una película, o sea, es Claro. impresionante que esto haya pasado en la vida real y es impresionante que yo pueda trabajar para evitar que esto siga sucediendo. Entonces, el saber que tú puedes tener algo que ver a la hora de que esto no siga pasando, o al menos siga pasando a menos escala, es maravilloso. Es muy vocacional la Claro. carrera. Ya me imagino. O sea, hay un tema dentro de tu carrera, bueno, la criminalística también, la policía también, que yo creo que es muy interesante porque es bastante, sobre todo en nuestra cultura, bastante tabú, que es el tema de la muerte. ¿A ti te cambió la percepción de lo que era la muerte o cómo se ve la muerte una vez empezaste a estudiar criminología? Sí, yo creo que a todo el mundo le cambia la percepción, pero a cada persona le cambia de forma distinta. En mi caso sí que me enseñó que la muerte está muy a la orden del día. O sea, antes es verdad que yo era mucho más reticente con que la gente se muriera. Ahora entiendo que es algo más normal, pero porque lo vemos tanto y nos lo cuentan tanto que lo normalizas. Sin embargo, también me ha cambiado que cuando voy sola por la calle y me cruzo a alguien, no pienso esta persona me va a robar, me va a matar. No, no, yo pienso 5.000 escenarios en los que estoy atada en el sótano de un asesino serial imaginativo. Sí, sí. Pero claro, mi personalidad siempre ha sido de montarme muchas películas. Entonces ahora que tengo material para montarme películas, Claro. pues es peor. Pero sí, depende de la personalidad de cada uno, la carrera te marca hacia una forma o hacia otra. Pero es verdad que la muerte te lo normaliza muchísimo. Si no, me imagino que ya es una cosa más, por lo que tú dices, más normalizada, no se ve tan Y raro. incluso no tanto la muerte, sino sobre todo el tema de pues, torturas y todo esto, cuando te cuentan, le han hecho a esta persona esto, le han hecho lo otro, al principio me escandalizaba y ahora ya es como, bueno, un día más en la oficina. O sea, Claro, está feo, pero es que es así, te lo cuentan tanto que lo normalizas. Y a ver, está bien porque a la hora de enfrentarte tú a un caso, tienes que enfrentarte con sangre fría, no te puedes enfrentar con todas las claro. emociones que teníamos en primero de carrera cuando nos lo contaban. O sea, me parece muy buen trabajo el que hacen a la hora de normalizar todas estas cosas, porque nosotros tenemos que trabajar de eso. No todos, pero algunos sí. Claro. ¿Desde el primer día ya os lo están impartiendo a machete o hay algún trabajo así como psicológico durante los cursos para que os De- lo asimiléis? Depende mucho de los profesores y depende mucho de la universidad y de la carrera. Hay universidades en las que nunca se cuenta de forma explícita un caso. Y hay universidades en las que tenemos profesores que desde el día uno nos dicen, esta es la realidad, esto es lo que hay, esto es lo que os vais a encontrar. Entonces, depende de dónde hayas estudiado la carrera, a nosotros desde el primer día nos metieron a machete Machete. todo el tema, no hubo nada, o sea, eso sí, sí nos dijeron, cada vez que contemos un caso que vaya a ser muy explícito os podéis salir, si alguien no quiere escucharlo, pero desde el primer día sí que fue a full. Ha llegado, ¿no? Me imagino que ha llegado a pasar eso, que Sí, alguien le habrá dado cosilla. se ha salido gente de clase. No mucha, en mi clase creo que se lo ha pasado un par de veces, pero si tú ese día, por ejemplo, te encuentras mal o estás especialmente sensible y sabes que te van a contar un caso, dices, hoy no es mi día, hoy me salgo. ¿Y qué tipo de casos os pueden contar en el día a día, por ejemplo? O sea, Para absolutamente, que no se desmaye nadie del podcast, pero... si hay gente sensible que se tape los oídos, no. Desde un señor que jugó a los dardos con la cabeza de su madre hasta una mujer que metió en el horno a sus hijos. O sea, revueltas en cárceles que terminan en gente llevando el brazo de otra persona al aire, o sea, no, es que, claro, son casos que obviamente te los cuentan como pasito a pasito y Claro. al final dices, vale, he llegado aquí, pero es verdad que puede haber un caso de alguien que ha estafado dinero, pero también puede haber un caso de, a mí el de la mujer que metió a los niños en el horno me dejó, Claro, es que hay de todo. son cosas que volviendo un poco atrás, lo que te preguntaba, lo de la muerte, hay veces que al final que mueran familiares, etcétera, de formas naturales, pues lo tenemos muy asumido. Pero sí que es verdad que a veces pasan cosas que se escapa a nuestra mente de decir, ¿esto por qué puede pasar en el mundo? O sea, yo no me puedo imaginar, por mucho que lo estudie, no me puedo imaginar que le pasara a un familiar mío, porque por mucho que lo haya estudiado, no lo podría reaccionar Claro, igual. Pero lo piensas y dices que alguien sea capaz de hacerle algo a sus hijos, ya es sospechoso. Pero no solo matarles, sino encima, pues eso, esta mujer los metió en el horno, hay otra mujer que los envenenó, o sea, y los iba envenenando poco a poco a lo largo de los años.
Es que son cosas que dices, no me entra en la cabeza que esto pueda pasar. Y cuando te explican más o menos por qué lo hace, tampoco lo entiendes. Dices, vale, o Claro, sea, puedo hilar por qué ha llegado hasta ahí, pero nadie se ha dado cuenta. claro. De hecho, Pero sí, el sí. caso del envenenamiento de los, bueno, de los hijos de la familia en general, hablaremos Justo un, eso. hablaremos después. Te preguntaré también por él, que yo ya he visto el vídeo en YouTube del caso. Os lo contaré, Así que hablaremos un tranquilamente. poco de él. Sí. Me gustaría saber cuando han matado a alguien, obviamente, y apareces tú. Me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir en una escena del crimen. O lo que tú dices, vale, esto es lo primero que tenemos que hacer y no se debe saltar nunca porque deben ser los primeros pasos para detener al asesino. Lo primero, o sea, cuando hay una escena del crimen, lo primero que pasa es que llega la policía, los primeros policías. Y es muy, muy importante que esta gente asegure la zona. O sea, porque va a empezar a llegar gente curiosa a mirar, van a llegar los servicios de emergencia. Entonces es muy importante que ellos aseguren que nadie pase o que miren cómo estaban las luces y que miren todos los pequeños detalles, olores y tal, porque esto luego es muy importante a la hora de investigar qué ha pasado. Nunca sabemos si no si ha venido, esta luz está así porque le ha dado el servicio de emergencia o está así porque ya estaba así. Y al final son detalles que son importantes. Una vez que ya se ha asegurado la zona, es muy importante que se acordone, porque nos ponían de hecho un vídeo en clase en el que había en una casa dos puertas, ¿no? Y salía como que pasaba un asesinato y tal, habían acordonado una puerta, la otra no, y entraba el servicio de limpieza por la otra puerta y se encontraba todo así, se ponían a limpiar. Ah, claro. Esto era un vídeo que era un anuncio de no me acuerdo qué, pero lo veían y decían, es que tienes razón, si no acordonas bien todo, de repente se te cuela alguien que no se da cuenta y te ha estropeado todo. Así que lo segundo que se hace es acordonar. Después, fijar con fotos. Una vez que ya está acordonado todo, hacemos fotos, bueno, la policía hace las fotos para que todo esté ok y tengamos eso como prueba del juicio. Y es muy importante que antes de que la gente entre a hacer fotos o a lo que sea, se hagan unos pasillos por los que todo el mundo va a ir, para que no se pise fuera. Y una vez que tenemos eso, ya marcar los indicios, recogerlos y todo esto. Se marcan los indicios también con los típicos triangulitos que vemos Sí, de uno, dos, tres. amarillos además, sí, se marcan con eso. Sí, 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 sí. Es ahí. ¿Y has tenido la oportunidad alguna vez de estar en una escena de crimen real? ¿O No, han sido hasta el momento todo prácticas? no hemos tenido la oportunidad porque es trabajo de la policía Claro. en el cual, a no ser que tú hagas las prácticas en policía científica y tengas la suerte, muy entre comillas, de De que que lo te puedas toque, ver, ¿no? claro, nosotros como estudiantes no lo podemos hacer porque estorbamos. O sea, al final, que tú pongas el pie medio centímetro más a la derecha, a lo mejor estás pisando algo que no tienes que pisar. Entonces siempre se intenta que en una escena esté la menor gente posible, solo la gente indispensable y que todo el mundo sepa lo que tienen que hacer. Claro. Así que lo que hemos hecho hasta ahora son prácticas. Sí que se pone como si hubiera pues se pone un maniquí, sí que se hace todo como si fuera real, se ponen pruebas, huellas reales, pelos reales, todo real, pero no es una escena real. ¿Hay cierta competición entre vosotros cuando se hacen las prácticas de decir a ver quién pilla más pistas o a ver quién lo resuelve antes? Depende, por ejemplo, en mi clase creo que somos todos súper colaborativos porque lo que hemos hecho siempre que ha habido prácticas es repartirnos las tareas. Decimos a alguien que sea como el director, que es el que dice lo que hay que hacer, y el resto uno es el fotógrafo, otro pone las pruebas. Claro. Como cada uno tiene su trabajo, nadie se pisa. Pero es verdad que hay quizá otras clases en las que sí hay más competición. Por ejemplo, nosotros somos muy poquitos, llevamos ya 3 años, casi 4, y ya pues nos tenemos mucho cariño, entonces nos ayudamos. De hecho, este año las prácticas a los de primero las hemos preparado nosotros. Entonces, nosotros les hemos dirigido sus prácticas y sí, en mi universidad sí que intentan siempre que nos apoyemos todos, incluso de otros cursos. ¿Les habéis metido mucha caña a los novatos? No, es verdad que les hicimos un caso bastante difícil, pero bueno, así aprenden, ¿no? Les ayudamos mucho luego. ¿Cuál era el caso, por curiosidad? Si te Pues era acuerdas. un caso, sí, me acuerdo, no sé si lo puedo contar, pero yo lo voy a contar. Ah, bueno. Era un caso de un chico, o sea, estaba todo inventado, ¿eh? Era un caso de un chico al que agredía, bueno, él agredía sexualmente a la que había sido su novia en una fiesta de la universidad. Y entonces ella le echaba spray pimienta en los ojos y le empujaba. Entonces él se caía hacia atrás, se daba un golpe y se moría.
Pero claro, nadie sabía quién había sido el asesino, entonces estaban como muchas pruebas y todo apuntaba a que había sido el nuevo novio de la víctima, o sea, perdón, el nuevo novio de la chica, de la exnovia, pero no, había sido ella. Y no había mucho que apuntar a que había sido ella, la verdad. Nos pasamos un poco, Y pero por ejemplo, hicimos testimonios, hicimos de todo. en ese caso, no quiero dar ideas a nadie, ¿eh? Pero pasando ese caso, por ejemplo, a la vida real, que el tema de matar a alguien en Hmm. una pelea de forma fortuita, empujón, etcétera, y golpes, lo veo dentro de lo normal bastante fácil, porque es como muy accidental y bordillos hay en todos lados, esquinas hay en todos lados. Entonces, en esos casos, ¿cómo se puede...? Me imagino que es bastante difícil tener pruebas de lo que ha pasado si, por ejemplo, hay mucha gente o si nadie ha visto o lo que sea, ¿no? Porque al final un empujón A ver, no deja claro, tampoco sí. mucha... Siempre hay alguien que ha visto algo y siempre, o sea, tenemos, en criminología siempre decimos que tú, cuando estás en la escena de un crimen, siempre dejas algo y te llevas algo. Es la ley del intercambio de Lockhart. Y tanto lo dejas y te lo llevas tú como agresor, como el otro como víctima, y, o sea, se van intercambiando. Entonces, sin querer dejas un pelo, sin querer dejas una huella. Entonces, en este caso, pues lo que había era una huella del pie del zapato de ella y él se había intentado agarrar a la chica y le había arrancado pelos. Entonces el pelo tenía ADN. ¿Cuál es el problema? Que si ella no, o sea, si la policía no tuviera el ADN de ella, ese ADN no podría, o sea, no podrían ver de quién es. Entonces, si nadie lo ha visto y no hay pruebas, pues aquí ha pasado algo que no sabemos y ya está, y caso sin resolver. Pero siempre hay algo. Lo que pasa es que a Claro. veces es algo como, por ejemplo, eso, una huella que no sabemos de quién es, o un ADN que no es de nadie que tengamos fichado, o sea, no podemos encontrar de quién es este ADN. Claro, eso también, por ejemplo, el tema de los pelos y esas cosas en las prácticas, ¿podéis, digamos, ficharlas o hay alguna especie de como invención de este pelos de tal chica, este tal? La cosa es que, bueno, nosotros nos arrancamos el pelo nosotras para Para investigarlo, hacerlo más real. pero no para que al microscopio pues se viera si es pelo de animal, si es pelo de persona y tal. Y Claro, la cosa es que para ver de quién es el ADN tendríamos que mandarlo a un laboratorio y cotejarlo con otra prueba de ADN. Nosotros pues hasta ahora no tenemos ese presupuesto. claro. Así que de momento tenemos que decir coincide. Pero sí, realmente lo que se hace es se manda al laboratorio el pelo y una prueba de ADN que sabemos de quién es y se ve. Claro. Me gustaría ir ya metiéndome un poquito más en tema Sí. casos y asesinos, que yo creo que es lo que la gente le da más morbillo, más cosa. Y iba a empezar por la pregunta creo que básica, que escuchamos muchas veces, que es el tema de ha habido un asesinato y ha habido un homicidio. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre uno y otro, porque me imagino que te lo preguntarán millones de veces. Y creo que es una pregunta muy común también, porque es como que lo escuchamos Sí. continuamente y ya casi lo tomamos por igual. Es una pregunta muy común y además es una pregunta que todos tenemos en mente que la diferencia es la premeditación y no es así. Realmente un homicidio es cuando una persona mata a otra y un asesinato es cuando una persona mata a otra, pero hay uno de los siguientes puntos que es alevosía, es decir, tú te aseguras de que la persona no se podía defender, por ejemplo, si la tienes atada, ensañamiento, si aumentas su dolor deliberadamente y no es necesario, por ejemplo, si lo torturas, hay ensañamiento, o si lo hubieras podido matar con 4 puñaladas y pues le das 128, ensañamiento. Entonces, eso también lo Claro. haría asesinato. Por precio, recompensa o promesa, o sea, si te pagan por hacerlo. Y si lo haces para encubrir otro delito o para evitar, sí, para encubrir otro delito, para facilitarlo. Si yo te mato para robarte el coche o tú me has visto robar el coche y te mato, eso también es asesinato. Pero si no incurre en ninguna de esas 4 cosas, es homicidio, aunque lo hayas planeado. Y ahora el homicidio puede ser imprudente o no, y el asesinato nunca puede ser imprudente. Claro, porque hay como un factor de lo que tú has dicho, ¿no? Ensañamiento, Claro, etcétera, que al final le da más valor al asesinato. no es lo mismo lo que decíamos, que tú empujes a alguien y se da un golpe en la cabeza, que Claro. tú le empujes, se dé un golpe en la cabeza, siga vivo y de repente le pegues una paliza. Eso ya no es imprudente. Claro, por eso me imagino que en muchos casos en un juicio se intenta buscar siempre el homicidio antes que el asesinato.
como abogado, si ves que no te puedes librar, por lo menos intentas buscar el homicidio. De hecho, en España lo más común son los homicidios. No es tan fácil que haya un asesinato. Claro, Los sí, me hay, imagino. pero Sí, sí, ahora después también te preguntaré por los asesinatos de España, que sí, yo sí, creo que sí. tenemos muy idealizados otros países y nosotros me imagino que también tendremos lo Tenemos. nuestro, claro. Em, Cuando te han enseñado casos en la universidad, ¿cuál fue el que más te marcó? El que dijiste, esto es una barbaridad y cómo puede ser que haya alguien que haya hecho esto. Le cuento siempre, pero es que me encanta Te muchísimo. encanta, ¿no? Me encanta. Ed Gein es un señor que hizo muebles con los cuerpos de sus víctimas. Hizo muebles, o sea, tenía un cinturón de pezones, tenía una lámpara con caras de gente, es impresionante. El tío era un curtidor de pieles de la leche. Si en lugar de matar gente se hubiera dedicado a curtir pieles de animales, se ganaría la vida. Y realmente solo se sabe que matara a 2 personas, pero tenía la casa llena de cadáveres. Lo que pasa es que él dice que los exhumaba, no los mataba, ya se las encontró muertas. Pero bueno, solo se pudo demostrar que matara a 2. Y lo que hacía era eso, pues las mataba, las llevaba a su casa y se hacía vestidos, se vestía de mujer con la ropa de, o sea, no, con la piel de sus víctimas, no con la ropa. Y todo esto venía de que él tenía una madre que era súper castrante, que le decía pues que las mujeres que se iban con muchos hombres, que es que eran malas, que tal. Y al final, pues bueno, esto fue, ¿no? Que le generó un rechazo hacia las mujeres y lo que hacía era, bueno, pues mi madre me ha dicho que las mujeres vivas son malísimas, pero las muertas están muertas, no pueden ser malísimas. Pues para mí. Y este me impactó mucho, pero por la sangre fría que tenía este hombre Claro. de coger y ponerse a despedazar gente. Y, pero es que no consigo hilar el tema del odio a la mujer con el tema de hacer muebles. Porque sí que es verdad No, que no está asesinos de hilado, o mujeres hay sea, muchos, pero de ahí a hacer muebles. el hilo no es que hiciera muebles, el hilo es que por ese odio, que no era tanto odio a las mujeres, sino desconocimiento y que su madre le había hablado muy mal de las mujeres que estaban vivas. Entonces él como que quería seguir, quería lo primero revivir a su madre, pero eso ya vio que no pudo. Y entonces él Claro. quería pues hacer caso a su madre, por así decirlo. Entonces no se quería acercar a las mujeres que estaban vivas y lo que hacía era primero empezar a coger cadáveres de mujeres muertas. ¿Qué empezó a hacer una vez que cogía cadáveres? Pues intentaba experimentar con ellos, experimentar de anatomía, ver cómo era el cuerpo por dentro y ahí empezó ya a despedazarlos. Y pues no sé cómo terminó haciendo muebles. O sea, empezó investigando cadáveres y terminó haciendo muebles, pero muebles, ropa, guantes, el tío. De hecho, se inspiraron en él para la matanza de Texas y para Psicosis. Eso iba a preguntarte, porque en La Matanza de Texas, o sea, el asesino principal, Sí, sí, si no recuerdo mal, las máscaras se las hace con piel humana. efectivamente. De hecho, Ed Gein tenía máscaras hechas de piel humana también. Y eran muy parecidas, y es que se inspiraron en él. De hecho, hay una foto del director de Psicosis enfrente de la casa de Ed Gein viendo cómo iba a hacer su peli. O sea, esa casa me imagino que ya estará en plan museo, ¿no? Eso os Se habrá quemó, quemado todo, por favor. se quemó, sí. Ojalá hubiera un museo, yo me pagaría un viaje allí solo a verle. Pero, pero no, se quemó la casa, se destruyó todo. Joder. No, mejor, mejor, porque sí, Impresionante. Sí, porque sí. eso es tela marinera, ¿eh? Pero Nunca es mejor muy dicho. fuerte. Y, por A mí ejemplo, no, a mí ese caso me impactó. es que este caso me viene, o sea, me viene perfecto para la siguiente pregunta que tenía, que es que me imagino que en muchos de los asesinos, sobre todo, por ejemplo, este, hay un factor psicológico muy importante. Eh, o sea, entiendo que del Coco no estaba muy para De allá. O hecho, sea, que terminó en un aparte del tema psiquiátrico. de la madre, habría algún trastorno eh, médico ya diagnosticado, ¿no? Sí, terminó en un psiquiátrico. La verdad es que no recuerdo ahora mismo que tenía, creo que tenía esquizofrenia, pero no te lo puedo asegurar. Pero sí que tenía un trastorno porque terminó en un psiquiátrico encerrado. Tuvo siempre un comportamiento ejemplar, pero los médicos no le dejaban salir precisamente porque veían que era una persona peligrosa. Claro, porque tenía sus Sí, cosillas, pero ¿no? de todas formas, sí. De todas formas, es un mito el hecho de que la mayoría de asesinos son personas con enfermedades mentales y que las personas con enfermedades mentales son agresivas. O sea,
todo eso es completamente falso. Sí que hay personas que lo son, o sí que hay asesinos que tienen como enfermedades mentales, problemas, trastornos y demás, pero no la gran mayoría. O sea, hay, hay personas que sí, hay personas que no. Claro, Y hay de pasa todos igual los con los tipos, ¿no? psicópatas. Sí, también dicen mucho que, pues, que los psicópatas son asesinos y es que solo, bueno, lo que se cree es que solamente un 1% de los psicópatas delinquen y el otro 99% son malas personas toda su vida, la mayoría no, porque no tienen esa empatía, pero no tienen por qué delinquir. De hecho, hay Claro. algunos que utilizan esa psicopatía o esa falta de empatía para tener trabajos como bombero, como médico, que tienes que tener cierta frialdad para hacerlos. Y todo depende de cómo se hayan desarrollado ellos, cómo se les haya educado, cómo se haya llevado esa psicopatía. Claro. Y, por ejemplo, ¿hay algo que pueda definir a un asesino? O que pueda, de normal, sea común en los asesinos? A A nivel ver, psicológico, más hay, bien. hay, hay perfiles de ciertas edades, de gente que es soltera, pero realmente es que no hay algo psicológico que defina a todos los asesinos porque hay tantos tipos de asesinato y gente que mata por tantos tipos de cosas que no hay algo concreto. Hay una cosa que es la triada de McDonald que te dice que si tu hijo o bueno, un niño hace estas tres cosas, tiene más probabilidad de ser un asesino en la adultez. No está científicamente comprobado que esto sea así, o sea, pero sí que hay una correlación, que es maltrato animal, eh, piromanía y que se haga pis en la cama más mayor de los 5 años. Que estas tres cosas pasan juntas, sí que puede predecir que este niño pueda ser un asesino en el futuro. Pero ya te digo que no es algo que esté científicamente comprobado. Entonces, aunque sí que lo estudiamos en la carrera, no se puede asegurar que esto sea así. Pero vamos, que también te digo que si tu hijo se dedica a maltratar animales, ya hay Claro. que echarle un ojo. O sea, me estás comentando que si hay alguien ahora mismo que su hijo maltrata animales, quema cosas y se sigue haciendo pis en la Se cama a hace pis, partir sí. después de los 5 años, que activen un protocolo de antiasesinos ya. Que le echen un ojo. No, o sea, es que todo, igual todo es como lo llevas. Porque, por ejemplo, el que se haga pis en la cama per se no es malo, no es que vayas a ser un asesino, pero es que normalmente esto, junto con las otras dos cosas, suelen ser niños más problemáticos y que los padres es como, y tú otra vez te has hecho pis en la cama y lo llevan bastante mal. Que esto al niño le suele generar frustración, humillación, y al final, pues, si ya son niños que son agresivos porque están maltratando animales, están quemando cosas y tú les generas una sensación de frustración y de humillación, es que estás prendiendo un fuego. Claro. Mira, ese ejemplo también Entonces, es muy bueno. En la mayoría de casos que escuchamos, suelen decir, ¿no? El asesino venía de una familia desestructurada, era maltratado de pequeño, etcétera. Suele ser bastante común estos casos en los asesinos de hoy en día. Bueno, de hoy en día, de siempre. sí, de hoy en día no lo sé, o sea, sí que ha sido bastante común, sí que la mayoría de casos que estudiamos son gente que viene de una familia desestructurada, algunos no, pero todos tienen un detonante, o sea, no hay mucha gente que se levante y se ponga a matar otras personas. Claro. Entonces suele haber un detonante. Y si ese detonante no es la familia, puede ser que le haya ido mal en el amor, que le hayan humillado las mujeres o los hombres. Hablo generalmente de hombres asesinos porque es una gran mayoría, pero también hay mujeres asesinas y hay bastantes. Pero bueno, sí, eso, que hayan sido humillados y sobre todo haya algo que sí que suele ser un buen detonante, que es cuando tienen disfunción eréctil o tienen problemas sexuales y las personas o sus parejas sexuales no lo llevan bien. Y esto lo que les genera es lo que hemos hablado antes, frustración, humillación y suele ser un detonante brutal, incluso aunque hayan tenido una familia buena. Claro. Muchas veces se repite la palabra frustración entre la mayoría o sea, entre la mayoría de asesinos en el motivo de por cuál matan. Suele ser como la frustración, como la gota que colma el vaso, ¿no? Para que empiece a Porque hacer atrocidades. cuando tú matas a alguien o cuando tú tienes una víctima, lo estás torturando, lo que sea, tú tienes el poder. Normalmente, Claro, si a ti te han maltratado, si a ti te han hecho sentir mal o te han hecho sentir menos, tú tienes, o sea, tienes como ese complejo de ahora yo soy Dios, ahora yo estoy decidiendo sobre tu vida. Entonces, gente que ha sentido esa frustración, hay gente que maneja la frustración súper bien, hay gente que la maneja súper mal, hay gente que la maneja matando gente. Y es verdad que la frustración es un detonante muy fuerte porque la puedes canalizar a ahora yo tengo el control de todo. claro.
También hay gente que en lugar de matar personas, con esa frustración se hacen directivos de una empresa y se dedican a fastidiar a sus empleados. También pasa. Sí, cada uno canaliza en La mayor o menor... frustración, claro. Claro, exactamente. Claro. Eh, Entiendo que estudiando lo que estudias y gustándote tanto como te gusta, tienes que tener, aunque suene un poco feo, algún asesino en serie favorito, seguro. Tengo muchos. Tengo muchos. Esto es como cuando tienes muchos hijos y los quieres a todos igual. Pues esto es igual. No, a ver, tengo muchos, pero porque me generan una fascinación impresionante. Edmund Claro. Kemper, el que te contaba antes que jugaba a los dardos con la cabeza de su madre, me parece, es un tío que es, bueno, era súper inteligente, creo que ya se ha muerto, no estoy segura, pero era súper inteligente y además ayudó bastante al FBI a la hora de hacer las perfilaciones criminales que tenemos ahora, de organizado, desorganizado y tal, hablaba mucho con el FBI. De hecho, en la serie de Mentes Criminales sale bastante en los primeros capítulos. Y es que era una persona que realmente aportó mucho a la criminología. Se llevó a mucha gente por delante, pero aportó mucho a la criminología y me parece un caso fascinante, además de una persona eso que estaba muy abierta a hablar. Para un criminólogo creo que no hay nada mejor que una persona que ha cometido crímenes y está abierta a hablar contigo y a contarte por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho, porque te ayuda a la hora de prevenir a las siguientes personas. Entonces, yo diría que es de mis favoritos como criminólogo, O sea, como futura criminóloga. cuál era el caso en sí? Pues le llamaban el asesino de las colegialas. Y volvemos a una familia desestructurada. Es un hombre muy grande, mide 2 metros, está gordito. Y cuando era pequeño le encerraban en el sótano a vivir. O sea, él podía salir al colegio y tal, pero dormía en el sótano porque su madre creía que iba a agredir sexualmente a sus hermanas. Entonces él dormía en el sótano. Y le trataban siempre como un monstruo, ¿sabes? O sea, no, este niño grande, ¿sabes? Y pues, ¿qué hacía él? Maltrataba animales. Claro. Maltrataba a su gato, mataba pajaritos, cortaba la cabeza a las muñecas de sus hermanas, luego las cosía. Bueno, tío, terrible. Un cuadro. ¿Qué pasó? ¿Eso Que dónde sí. era, por casualidad? Ahora no te, no te lo sé decir. No lo sé. O sea, es en Estados Unidos, pero no sé en qué Ah, parte. vale. Pero es en Estados Unidos. Entonces, eso. Y finalmente, pues se le fue mandando a casa de su madre, de su padre, de sus abuelos. Nadie lo quería. Y al final, sus abuelos se lo quedaron y él los mató. Los mató, fue a un psiquiátrico. Cuando salió del psiquiátrico ya había matado a sus abuelos, pero él no se había quedado a gusto porque no había matado a su madre todavía. Y empezó a matar a colegialas, a chicas que iban, bueno, eran colegialas, eran chicas que iban a ir a la universidad. Las recogía y las iba a llevar a la universidad y las mataba. Y aquí viene lo fuerte, si alguien es sensible que no lo escuche, les cortaba la cabeza, se hacía felaciones con su cabeza y enterraba la cabeza por si le apetecía volver a rememorarlo unos días después, desenterrarla y volver a hacerlo. Sí, sí, impactante. Entonces, Joder. al final, mató a su madre. Mató a su madre, se podían haber salvado muchísimas chicas si la hubieran matado a ella primero, pero bueno, mató a su madre y entonces ya pues eso, empezó a cortarle la cabeza, jugó a los dardos, ya hizo, se quedó a gusto, le echó una charla a la cabeza de la madre durante un montón de tiempo. O sea, puso la cabeza en un mueble y se puso a regañar a la madre. Impresionante. Y nada, al final ya se entregó. Dijo, ya me quedo a gusto, ya me entrego. Es que es... Bueno, Heavy, es ¿eh? increíble. Sí, o sea, me imagino cuando se cargó ya a su madre, ahí dejó de matar más gente. Creo, si no recuerdo mal, que mató también a una amiga de su madre, porque para intentar cubrir el crimen la llamó y le dijo, oye, que, o sea, perdón, le mandó un mensaje diciendo como que quedaba con ella, como si fuera la madre la que estuviera escribiendo. Sí. Y entonces la amiga vino a la casa y él la mató. Sí, así fue. Y eso fue para intentar encubrir el crimen. Luego vio que no le iba bien y dijo, mira, ya me entrego y ya está. Y ya dejó de matar, o sea, se entregó porque no quería seguir matando. Pero bueno, Ya se había quedado a gusto. seguían sin pillarlo. Sí, no, en principio no le pillaron. O sea, no sé si no se hubiera entregado, lo hubieran pillado, probablemente sí, porque había matado a su madre, había matado a la otra mujer, había dejado Claro. pruebas, seguramente lo hubieran pillado. Pero se entregó. O sea, me parece increíble el caso. Y después de eso ayudaba ya a la policía Sí, ayudó al a comentar FBI sus cosas. bastante. O sea, no les ayudaba como, oye, os voy a ayudar, pero sí que Claro. permitía que hablaran con él y era una persona. De hecho, hay bastantes documentales sobre él y era una persona muy habladora. O sea, él hablaba con la tele, con la policía, con todo el mundo.
Es muy heavy. Es un caso muy heavy. No me extraña que lo tengas entre tus favoritos. Sí, 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 no, es de mis más favoritos. Por ejemplo, el caso de uno bastante conocido a nivel mundial, que es el de Ted Bundy. Me imagino que Me encanta. estará en un top bastante alto también. A mí Ted Bundy me gusta mucho, pero como es un caso que le gusta tanto a la gente, es como que lo cuentas y todo el mundo se lo sabe, entonces no es tan Ya. gracioso. O sea, cuando estudias algo y te gusta contar eso, contarlo y que la gente ya lo sepa no es tan gracioso. Entonces sí es de mis favoritos a la hora de estudiarlo. Es verdad que a la hora de contarlo me gusta sorprender a la gente, pero sí, Ted Bundy es maravilloso. O sea, es que le pillaron por un mordisco que le dieron una nalga a una chica. O sea, Vaya. esa fue como la prueba que le llevó al corredor de la muerte. Y bueno, es que se escapó como 3 o 4 veces también de la Bueno, policía. sí, no, se escapaba aquí como Pedro por su casa, ¿no? Increíble. Y además que era como muy... o sea, sabía cómo hablarle a la gente y sabía... De hecho, en el juicio le pide matrimonio al que en ese momento era su pareja. Era un tío muy inteligente. De hecho, tuvo una hija o un hijo. Cierto. Me suena que era una hija, pero... Sí, creo que Puede era una ser... hija. Sí, pero... No Con sé... su última mujer. Sí. Pero puede ser que no estuviesen al 100% seguros de que fuese su hija o algo así, o que había nacido en un periodo que no tenía mucho sentido. No sé, la verdad que no Eso, sé o sea, eso exactamente. ya no lo sé. Sí que sé, me parece que la chica, la niña ya es adulta, se cambió el apellido, creo. No hay mucha información sobre ella, pero sí, 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 nació. No sé si era su padre o no, pero de hecho han sacado hace poco, en Amazon Prime creo, un documental sobre la pareja que tuvo él, no en la cárcel, sino la que tuvo antes, y la hija de la pareja que él tuvo De hecho, hicieron antes de ir a una la película cárcel. también hace poco, ¿no? Que Sí, Zac Efron creo que era el, Zac Efron. el protagonista. Se No la he parece un visto. montón. Es muy buena la peli, la verdad. Explica muy bien la vida de él, o sea, la vida que lleva paralela durante los asesinatos. O sea, pero también sale, o sea, todo, o sea, ¿va dedicada exactamente a él, los asesinatos y todo, etcétera, o va No, en otra vía? va dedicada a la chica, o sea, va dedicada a la vida que él tenía aparte. Te enseñan cómo le pillan, te enseñan su vida en la cárcel, pero también te enseñan cuando él iba al cumpleaños de su otra hija que no era suya, y todo eso. No te enseñan la parte de los asesinatos y lo que ves realmente es como si tú, o sea, lo que veía la chica que estaría con él. Y luego Claro. también su vida en la cárcel. Además, Ted Bundy era también conocido porque tenía muchas seguidoras. Bueno, es que tenía pareja, siendo quien era. Tuvo la hija, tenía muchas seguidoras. Tenía eh, muchos fans. y seguidores también, que intentaron como seguir un poco su camino algunos. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Que haya alguien que siga a una persona que sea tan mala. Es que hay parafilias sobre personas a las que les atrae sexualmente gente que está encerrada en la cárcel, personas a las que les atrae gente famosa por cometer delitos y personas a las que les atrae la gente violenta. Son tres tipos de parafilia diferentes. Y además de eso, es que no sabría explicarte por qué, más allá de las parafilias, pero siempre nos atrae mucho el mundo del crimen y el hecho de cuando ves a un criminal que es aparentemente guapo, porque para la época, por lo visto, Ted Bundy era un chico guapísimo, lo que ves es el efecto halo. No sé si sabes lo que es. Es básicamente cuando una persona, por su belleza, por una característica X, como en este caso es la belleza, le ves menos malo de lo que es. Y dices, pobrecito, si es que seguro que... Y le pones una excusa. Es que como su vida fue tan dura de pequeño y le excusas porque es una persona guapa. De hecho, hay un estudio en el que se demuestra que, en un estudio que se hizo, que la gente guapa obtenía menos condenas que la gente que era fea o que era normal, porque se le excusaba más. Claro. Bueno, a Ted Bundy no le funcionó eso porque creo No que le, lo penaron como 4 penas de muerte o algo así y de ninguna se salvó. claro, no le funcionó a la hora de que le condenaran, pero sí le funcionó a la hora de todos los seguidores que tuvo. Porque de hecho hay mucha, bueno, y es que a día de hoy hay gente que le sigue defendiendo porque en un vídeo mío de TikTok había una chica diciendo que era una buenísima persona, pero que había tenido una mala vida y que por eso había hecho todo lo que había hecho.
Sí, claro. Pero es que, de todas formas, eh, a ver, yo creo que cuando eres seguidor de esta persona, a nivel psicológico tiene que haber algo también, me imagino. Pero es que, si por ejemplo conoces el caso de Ted Bundy, eres mujer y quieres acercarte a él, es que más o menos ya te estás haciendo spoiler de lo que te De cómo espera. vas a acabar tú, sí. Sí, es que, o sea, tampoco lo entiendo, ¿vale? Pero si eres hombre, entiendo que a lo mejor lo veas pues una persona guapa, atractiva, a lo mejor crees que es inocente, pero si estás en la parte que eres mujer que ha hecho eso, lo veo totalmente incomprensible. O sea, por una parte y por la otra, pero También en esa justa, hay un punto que tienen muchas personas, que es el creer que tú puedes ser la persona que cambie a esa otra persona. Y eso es algo que lo vemos a mucha menor escala, claro, pero con, sobre todo, pues chicas como así más buenecitas y los chicos que son como más malotes y tal. Eh, Cuando preguntas a estas chicas por qué están con ellos, no, es que conmigo es diferente, no, es que yo le puedo cambiar. Y es una sensación que tiene mucha gente de yo puedo ser la persona que cambia a esta otra persona y que le haga ser mejor un poco necesidad de salvar a esa persona, pero sí se junta un poco todo, yo ¿no? tampoco lo Para entiendo. que... O sea, algo tiene que haber, pero no te puedo asegurar qué es porque no lo sé, pero es verdad que es raro. O sea, te estás haciendo spoiler de qué te va a pasar. Puedes Claro, acabar muy mal y te da igual. exactamente. Pero bueno. ¿Y algún otro asesino en serie que no sea tan conocido, como por ejemplo Ted Bundy, que también tengas en tu top de favoritos? Creo que os he contado todo mi top. Ya tengo muchos más. La abuelita caníbal que también he contado en mi vídeo de YouTube es maravilloso. O sea, el hecho de que una señora se pasee con una cacerola que contiene la cabeza de una vecina me parece maravilloso. Pero no, yo creo que mi top ya os lo he contado más. Tengo luego gente de España, pero que como luego vamos a hablarlo, pues ya te lo Claro. cuento. Como pues el Mataviejas, el Matavendigos, el asesino de la baraja. El asesino del Zodíaco me fascina mucho el hecho de que no se haya sabido quién es. Ahora se cree que hay unas nociones de quién puede ser, pero no se ha cerrado el caso. Pero sí, bueno, ese un poco mi top sobre todo es Ed Gein y Edmund Kemper. Claro. Por ejemplo, el caso de Garavito, ¿lo habéis dado también en la universidad? ¿Os ha estudiado alguna cosa? No, no te puedo contar dar muchos datos sobre ese caso porque no tengo ni idea. No lo hemos dado. Bueno, es un caso también Lo siento. bastante... bueno, me imagino que es más conocido en Latinoamérica, porque creo, si no recuerdo mal, era en Colombia en los años 90, 80 o algo así. Sí, Y claro, me imagino que en esos países pues será más conocido el tema, pero claro, también es una persona que ha matado, no sé si son mínimo 200 niños y que, bueno, creo que en un par de años o algo así ya termina la condena y sale a la calle. Y si no recuerdo mal, no ha demostrado ningún ápice de arrepentimiento. eso pasa mucho. Pasa mucho, de hecho, el asesino de la baraja en 2023, si le aplican la condena Parot, va a poder salir a la calle con sus primeros permisos y está en Madrid. O sea, eso de que la gente no se arrepienta y salga a la calle pasa mucho porque acaban la condena y no puedes hacer nada por mucho que no se arrepientan. Existe una cosa que son los informes de peligrosidad criminal en lo cual los psicólogos y los criminólogos escribimos, esta persona no puede salir porque va a volver a hacerlo, pero da igual, porque si ha acabado su condena tú no le puedes tener más tiempo dentro. O sea, eso no sirve de nada ni para tener a lo mejor vigilancia una vez ha salido de la cárcel o para tener algún Sirve, tipo de registro. sirve para, a la hora de darles permisos, si tú en el informe tienes que esta persona no puede salir a la calle, no le van a dar un permiso, pues a lo mejor para salir a un museo o un permiso para irse un fin de semana a su casa. Pero en cuanto acaba su condena, tú no le puedes tener más tiempo dentro de la cárcel. Acaba y acaba. Eso es increíble, ¿eh? Es como un no poder hacer nada contra algo que sabes que va a pasar tarde o temprano algo malo. Es frustrante, no sé hasta qué punto servirá para algo realmente, más allá de cuando ha terminado la condena, quizá pues lo que tú dices para ponerles vigilancia, pero realmente no creo. O sea, esa persona sale a la cárcel, ha cumplido su condena y tú no puedes ponerle otra condena como que lleve guardaespaldas o que lleve alguien vigilándole porque le estarías volviendo a condenar por algo que ya ha cumplido.
¿Tú, por ejemplo, crees en la cárcel como un elemento que pueda cambiar sobre todo a asesinos en serie? Porque al final me imagino que alguien que entra por un asesinato más fortuito o tal, pues puede hacerle algo, pero un asesino en serie que, por ejemplo, ha matado 200 niños o se ha calcinado a todo el vecindario, ¿crees en la cárcel como medida? No. Creo que la cárcel no es algo que, pues, o sea, en sí les vaya a hacer cambiar en absoluto. Creo que se les tendría que dar apoyo psicológico, que se les tendría que dar un montón de cosas a los cuales en España no les puedes obligar. O sea, en España no puedes obligar a una persona que ha entrado, aunque sea un asesino en serie, a que dé terapia psicológica si no quiere. Entonces, Claro. como no le puedes obligar, esta persona puede entrar en la cárcel, pasar sin pena ni gloria por ahí los años que le toquen y cuando salga a la calle, pues ya está, salió. Y la cárcel en sí no le va a ayudar en nada. O sea, la cárcel sin más no le va a ayudar. Y lo único que puede hacer es alargar su periodo de enfriamiento, que es el periodo en el que pues está tranquilamente dándole vueltas a su siguiente asesinato y ya está. O Y, por sea, ejemplo, dime, perdona, que te he sí, cortado. sí. No digo que ahí se pueden reinsertar, pero creo que la cárcel solamente no sirve de nada. Claro. Ya. Por ejemplo, ¿eso cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de la carrera de psicología? ¿Cómo vemos el qué? Que no se les pueda obligar. Sí, en el sentido de que no se puede ayudar a esas personas de forma, pues eso, de una forma psicológica, o que al final tú, desde tu parte, sabes qué perfil es y cómo es y lo que va a pasar, pero que no puedas ayudarles. Porque claro, me Es imagino que que yo lo veo de una forma, pero tú que encima eres una profesional del tema, lo veas mucho más real, vaya, cuando, cuando estudias psicología, lo primero que te das cuenta es que no puedes ayudar a alguien que no quiere que ser no quiere. ayudado. O sea, claro, tú no puedes darle herramientas a una persona que no las va a coger. Si no quiere que le ayudes, no le vas a poder ayudar. O sea, aunque tú le obligues y le sientes delante de ti 3 horas, si no te quiere escuchar o no quiere colaborar, no te va a servir de nada. Entonces, en realidad no podemos hacer mucho más. O sea, aunque realmente se les obligara, no sirve de nada. Son personas que si no se quieren reinsertar, no se van a reinsertar. Claro, Te es una sientes un poco lástima. atado de pies y manos, supongo. No soy psicóloga en la cárcel, pero supongo que si lo fuera, me sentiría un poco atada de pies y manos si veo que uno de los reclusos que está pasando por ahí va a volver a hacerlo y yo no puedo hacer nada. Claro. Supongo que intentaría darle mi ayuda, tarjetas o lo que fuera, pero es que si no quiere, si lo quiere volver a hacer, Es que es fuerte decirlo así, pero sí, tal cual. Y tú, por ejemplo, en tu caso, ¿crees en en casos tan límites en la pena de muerte? no estoy a favor de la pena de muerte por el simple hecho de que se diferencia en o sea, en la cadena perpetua, en que es irrevocable. O sea, si tú finalmente decides matar a alguien y lo matas, no hay vuelta atrás. Si por lo que sea sale una prueba, un lo que sea después y se ve que esa persona era inocente, tú ya no puedes hacer nada. Entonces, permanente revisable como la que tenemos ahora en España me parece lo más correcto. Tienes a la persona toda la vida en la cárcel y a partir de los 25 se puede ir haciendo revisiones para ver si esta persona se quiere reinsertar o si no, y si no se quiere reinsertar, se sigue quedando ahí dentro. Pero tanto como matarle es extremo porque si la persona no es culpable, que realmente nunca lo sabes, no va a funcionar. Y tampoco es disuasorio porque esto está demostrado en el sur de Estados Unidos, es donde más personas se matan por pena de muerte y sin embargo es donde más No, sigue habiendo asesinatos más y más crímenes, delitos ¿no? de... Claro, entonces no hay una correlación entre pena de muerte y que bajen los asesinatos. Y como no hay una correlación, tampoco puedes revocarlo y además afecta mucho más a gente, por ejemplo, con bajos recursos que no se puede permitir buenos abogados, no es útil. O sea, Claro. permanente revisable me parece lo más correcto. Es tú lo metes toda la vida en la cárcel si es necesario y lo vas revisando por si cambia en algún momento y se quiere reinsertar. Y además siempre está la pelota en su tejado. Si tú quieres reinsertarte, tienes la posibilidad. Claro, pero al final juegas también. O sea, el preso también juega un poco con esa carta, ¿no? Habrá algunos que jugarán su papel dentro de la cárcel y cuando salgan será un poco como todo, ¿no? Al final tampoco puedes generalizar, pero habrá también Por de todo un poco supuesto, por ahí. habrá gente que
se haga como el yo soy súper bueno y me voy a reinsertar y luego no sea verdad. También es verdad que para eso estudiamos y para eso nos preparamos, para saber qué persona te está intentando mentir o qué persona Claro. te está intentando manipular. Siempre se cuela alguien, porque siempre se va a colar alguien, pero siempre es mejor que haya una persona que salga de la cárcel sin tener que haber salido después de 30 años, porque tú confiabas en que esa persona se pudiera reinsertar, pero que no queden 50 inocentes dentro de la cárcel que a lo mejor sí que se podían reinsertar. Claro. Y El problema es que es... por ejemplo, un Sí, sí, digo que es asesino. que el sistema Ah, penal... perdona. Sí, sí, dime. No, sí digo eso, que es que el sistema penal actualmente en España no funciona muy bien. O sea, es algo que es así, no se puede hacer nada de momento. Entonces, tampoco llegamos a que esto sea efectivo. O sea, ahora mismo a que la permanente revisable vaya a ser efectiva y vaya a dejar dentro o salir ciertas personas, no lo podemos asegurar. Pero si se fuera mejorando, que es lo que yo espero que se vaya pasando a lo largo de los años, que se mejore el sistema penal, puede ser muy bueno que tengamos esto, porque lo que tenemos es la clave de podemos jugar con a las personas que de verdad se quieran reinsertar, sacarlas, y a las personas que no, dejarlas dentro. Y ya. ¿Qué es lo que te gustaría a ti que cambiase? O qué es lo que crees que sería más importante o lo primero que debería cambiar para que sea un sistema No más sé si lo justo a lo mejor? primero, pero hay que meterle dinero y es algo que ningún político va a querer hacer, porque no queda bien en un programa electoral decir voy a meter dinero en las cárceles, no queda bien. Pero necesitan más psicólogos, necesitan más personas trabajando porque son muy pocos, necesitan tener más protección y se necesitan muchos más programas buenos, de verdad, de reinserción en los que se pueda ayudar a todo el mundo. Pero todo lo que realmente se necesita en las cárceles de España se compra con dinero y es algo que de momento no vamos a tener. Claro, si me imagino que no hay psicólogos para la gente de a pie, pues me imagino que habrán muchos menos para las cárceles, obviamente. Hay muy pocos. Y psicólogos para la gente de a pie también es algo que se necesita, pero Claro. bueno. Y hablemos un poco del tema del asesino de la baraja, que veo que también te gusta. Hmm. Y lo tenemos aquí cerquita en Madrid. Y muchas veces pensamos que todos los asesinos están en Ohio, en Wisconsin o en Las Vegas. Y no, aquí también hay gente que tiene lo suyo. Cuéntanos un poco el caso del asesino de la baraja, que ese sí que yo lo tengo desconocido. Pues Alfredo Galán es un señor que era militar, o sea, le mandaron a Bosnia, creo que fue a Bosnia, y después le mandaron a limpiar petróleo aquí en España, porque hubo un desastre y demás, y pues le tuvieron limpiando petróleo. Finalmente no pudo meterse al ejército como tal, entonces pues le echaron. ¿Qué pasó? Que no le sentó nada bien. Se puso a trabajar como seguridad en Barajas, pero ya tenía esta frustración dentro. ¿Y cómo la soltó? Matando gente. ¿Y cómo lo hacía? Elegía a sus víctimas al azar. Es uno de los asesinos en serie que no tiene un patrón victimal. Normalmente sí que tienen un patrón de víctimas, les gusta X víctima, a este hombre le daba igual. Simplemente mirara que no hubiera testigos y decía tú, arrodíllate, y le pegaba un tiro en la cabeza, con el arma que había traído de allí, del ejército. Y así él sentía que estaba ejecutando gente y tenía esa sensación de ser Dios y de elegir quién se moría. Y luego dejaba cartas pues del as al 6, me parece que fueron 6 víctimas las que mató. Iba dejando cartas al lado de los cuerpos. Y en uno de los bares en los que mató, creo que fueron 4 personas, no los llegó a matar, mató a 2, creo que fue a 2. Y hubo otros 2 que se quedaron vivos, muy mal heridos, pero se quedaron vivos y entonces pudieron actuar como testigos. Al final se entregó también, ¿eh? O sea, se entregó. Lo que pasa es que estas personas le reconocieron Lo luego. reconocieron. Sí. Pero se entregó, luego se quiso librar, dijo que yo no había sido, ¿eh? Que es que un grupo de neonazis me ha pagado para que yo diga que he sido yo, pero yo no era. Y claro, los testigos dijeron, sí, yo te he visto, que me has intentado matar. O sea, mataba gente random, o sea, sin ningún tipo de Mm, perfil, lo sí, cogía por la calle, lo pillaba a solas y hombres, ala. mujeres, de todas las edades, le daba igual. O sea, es increíble. Y sale ¿Cuándo has dicho que sale? ¿En 2023? No, en 2023 puede empezar a obtener permisos. Ah, Y luego ya, me parece que 2033, no sé, y luego ya en 15 años ya podrá salir. o sea, es Siempre que se increíble. le aplique la doctrina Parot, es como que a la gente le caían 450 años hasta que llegó un señor y dijo, no,
no, tanto no me puedes porque no es legal. Entonces empiezan a obtener permisos mucho antes. Vaya. Así que esperemos que no sepa este señor que es la doctrina Parot y no la pida. Que no se entere, ¿no? Yo creo que se va a enterar, pero... Es un caso, joder, es que es un caso, claro, porque es lo que decíamos, lo que tú decías, hay gente que tiene pues un método, ¿no? Para matar, Sí, que se lo piensa de una forma, se lo piensa de otra, pero este no, este va a lo que pille y ya está. Si te ha pillado son a ti, si me pilla a mí... los peores asesinos para un criminólogo que esté investigando son esta gente. Porque, por ejemplo, Ted Bundy mataba a chicas morenas con el pelo liso, largo y la raya en medio. Mató a alguna que no era así, pero lo normal, o sea, lo que él buscaba era ese tipo de chicas porque eran las que se parecían a su madre y a su novia. Entonces, tú veías que lo que buscaba era esto y ya podías empezar a hacer un perfil psicológico de qué está buscando, qué le puede pasar, quién puede ser. Pero si de repente alguien se pone a matar indiscriminadamente a todo lo que se encuentra, ¿qué perfil haces? Claro. Es muy difícil. Y además, en cuanto a perfil geográfico, Alfredo Galán también era muy complicado porque mataba en muchas zonas de Madrid y claro, Madrid es muy grande, era complicado. O sea, me imagino que él lo haría también a propósito eso, para despistar un poco a la policía. Claro, sí, 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 o sea, él era un tío muy inteligente también. Madre mía. Y tengo dos casos contigo que quiero hablar de España. El primero es la señora tan maja esta de Melilla que nos has comentado en YouTube. Eh, ¿Qué le pasaba a esa señora? Vamos a ver. ¿Qué le pasaba? Que, a ver, tenía eh, Un ligue. aparentemente un trastorno. Sí, pero, uy, perdón, voy a empezar más atrás. Tenía aparentemente como un trastorno que es Munchausen por poderes, que básicamente es que necesita que la gente diga pobrecita, ¿no? Pobrecita, qué pena, todo le pasa a ella. ¿Qué pasa? Que lo primero que hizo fue matar a su bebé, que tenía 6 meses, le dio colme, que se utiliza para el alcoholismo, pues se lo dio a la bebé y claro, la bebé pues se murió. Entonces, pues nadie sospechó que había sido ella. Y a partir de ahí ella empezó a meterse en internet, en sus páginas, ella se ponía ahí su nick fogosa, atraía a todos los hombres y, y tenía un montón de ligues. Pero tenía uno en especial de Tenerife que se llamaba Cesario, el tío majísimo, y se fue a verle. Empezó a echar unas gotitas de veneno, de colme a sus hijos y a su marido y dijo, bueno, que me voy, chao. Se fue a Tenerife, vio en el hotel a este señor y el señor esa noche le pidió matrimonio. Lo de Fogosa, de verdad, que seguro Le que ni el pelo. funcionaba, vaya. Sí, sí, sí. Y él le pedía matrimonio y ella dijo, perfecto, no te preocupes, yo voy a Melilla, vendo mi casa, unas cosillas que tengo que hacer aquí y vengo. ¿Qué pasa? Se fue pues a matar a la familia, porque claro, a este señor le había dicho que ella era viuda y sin hijos, porque se habían muerto sus hijos y su marido en un accidente de coche. Nada, pero ahí los tenía. Entonces se volvió y siguió envenenándolos, el marido se murió de un infarto y al final el carnicero subió un día a dejarle la compra y dijo, mal huele en esta casa, por favor. Entró a ver a la niña y la niña estaba tumbada en la cama, prácticamente pegada a las sábanas, porque lo que hacía este veneno era deshacer piel y de todo, o sea, tenía unas llagas la niña Muy fatal. heavy. Y no se movía mucho, entonces, porque estaba sedada. Entonces el carnicero dijo, oye, no, llamas al servicio sanitario tú, lo llamo yo, esto no puede seguir así. Claro, vino el servicio de emergencia, se llevó a la niña, se llevó al niño que también estaba malísimo y nada, la chica se murió a los 4 días más o menos y el chico sobrevivió con mucho esfuerzo. Y sí, claro, pero se quedó solo, sin madre, sin padre, sin hermanos, solo. Y ella se quiso ir con su novio de Tenerife, pero no le funcionó, la pillaron y la metieron en la cárcel. Madre mía. Es increíble porque eh, esa mujer va haciendo esas cosas durante un cierto periodo de tiempo y Sí, nadie sí, se da sí, cuenta de que esa años. señora está un poco tururú. Pues desde 2001 me parece que estuvo hasta 2004 cargándose gente. A la madre y al padre también se cree que los mató ella, pero no se ha podido demostrar, entonces no se sabe. Claro, porque también fallecerían a lo mejor muy, muy juntos, ¿no? Los Antes, dos. justo, antes que su marido, pero los dos muy juntitos y en extrañas circunstancias. Madre mía. Es que también eso es una cosa muy curiosa, el tema de ciertos... Bueno, podemos decir que es asesino en serie. Es ya... O sea, ¿a partir de cuándo eres asesino en serie? 3 víctimas
y ella se la condenó por 3 víctimas, o sea que sí. Y tienes que tener un periodo de enfriamiento entre las víctimas, que esto es lo que a mí me hace dudar de esta mujer. Creo que sí se la puede considerar asesina en serie, pero no hay un periodo de enfriamiento, o sea, ella los va matando poco a poco. Entonces yo diría asesina múltiple, Claro, es porque que matas. lo que me fascina de estas cosas es que a esta señora se le condena por 3 asesinatos, pero pueden ser más. Pero en el caso de esta señora, que todo pasa en su casa, vale, pero pongamos un ejemplo, el asesino de la Baraja, podrían haber sido más y solo se le han juzgado por 6. Solo dejó carta en 6, los demás. Claro, no se sabe, claro. Sí. Sí, se intenta juzgar por los máximos que se puede, pero al final si tú no tienes pruebas certeras de que Claro, ha matado a más personas y tampoco lo reconoce, porque hay algunos que ya que lo cuentan todo y hay otros que no. Entonces, si no reconoce más asesinatos, no le puedes condenar por algo que no sabes que ha sido esa persona, aunque creas que sí. eso es como la señora caníbal, ¿no? Que le dijo a la policía, no, no, si es aquí donde se mata gente, entrad, entrad. Sí, sí. Justo no, la señora abrió la puerta y dijo, hola, soy yo. Y luego dijo, pero que no es el primero y que yo llevo ya unos Claro, cuantos. Y dijo a todos los que había matado. ¿Ves? Esa mujer es maravillosa, lo cuenta, ya que los has matado, oye, que ya no podemos hacer nada, por lo menos cuéntalo, porque cerramos muchos casos. claro, para O hay que casos si ya te que han se quedan ahí pillado, abiertos. Si ya te han pillado, además en Rusia te han pillado por un asesinato, por descuartizar a una persona. Mira, cuéntalo todo, si te da igual, ya. Esta no señora te vas a librar. de Melilla, me imagino que iría al psiquiátrico, no iría a la cárcel. Creo que está en la cárcel. Uy, Porque no, no se le pudo, o sea, no se pudo decir que esta persona no supiera lo que estaba haciendo. ya, Tú cuando vas a un psiquiátrico es porque eres inimputable, no sabías lo que estabas haciendo, no sabías que estaba mal o no eras consciente de tus actos, pero esta persona era perfectamente, por ejemplo, los psicópatas van a la cárcel. O sea, esta persona era consciente de lo que estaba haciendo. claro. Madre mía, es que hay cada personaje por ahí bueno, lo que nos Sí, sí, dejaremos sí. por contar. Y los que no sabremos. Y cuando me dicen, ¿cuál es el mejor asesinato, o sea, es el que no sabes que existe. Claro, Entonces, habrá muchísimos que no sabemos de ellos. claro. Eh, el último caso que quería hablar contigo es bastante famoso. Bueno, es muy famoso. Yo lo conozco también bastante porque de donde soy yo pasó bastante cerca. De hecho, mis padres siempre me cuentan que cuando ocurrió, no recuerdo el año que fue, pero que cuando ocurrió hubo muchísimo revuelo en el pueblo. Desde entonces se dejó de hacer autostop, por ejemplo. Me dijeron que antes era muy común, pasó eso y se dejó de hacer autostop. La televisión estaba por todos lados, las ciudades estaban paralizadas, etcétera. O sea, fue muy, muy, muy sonado el caso, que es el caso Alcácer, que es posiblemente el más conocido de ese estilo. Según tengo entendido, hay varios alrededor de ese caso que no se han, como que no se les ha dado tanto bombo y también están. Pero ese caso me gustaría que me dieses también tu opinión y tu conocimiento sobre el caso, porque es algo también un poco que digamos que no está tan claro, ¿no? Lo que pasó. No se ha podido decir al 100% lo que haya pasado y sigue, no sé si sigue en investigación, pero a lo mejor no sé, no sabría decirte, pero a lo mejor hace unos pequeños pocos meses salió como otra noticia de algo que se había descubierto sobre el caso o sobre el supuesto asesino y tal. Y quería saber un poco tu opinión sobre el caso. Me parece que aparecieron unos huesos o algo hace poco en el lugar donde habían aparecido los cuerpos. Entonces se volvió a investigar. Normalmente un caso se deja como no resuelto, un caso como estos, pero si aparecen nuevas pruebas, como pasó con Marta del Castillo y el documental que aparecieron nuevas pruebas, se vuelve a investigar otra vez. Pero no hay muchos más detalles. Lo que se sabe de este caso fue que estas niñas hicieron autostop, iban a una discoteca y fueron recogidas por 2 hombres. Estos 2 hombres las llevaron a una casa ahí perdida en medio del monte y les torturaron y le hicieron todo tipo de barbaridades y después las mataron y las dejaron enterradas. Y que uno de ellos se escapó, si no recuerdo mal, y el otro está en la cárcel. Eso es lo que se sabe. Y eso es lo que sabemos todos.
Viendo documentales, sí es verdad que se cuentan cosas como que aparecía una mano que luego desaparecía, que aparecía una alfombra que luego desaparecía. Es un caso en el que creo que se hicieron muchas cosas mal. Tardó mucho la policía en llegar, no se aseguró la zona, desaparecieron muchas pruebas, se hicieron muy mal las primeras autopsias. Entonces, es un caso que no está claro por lo mal que se hizo todo. ¿Por qué se hizo mal? Pues por desconocimiento, porque había alguien que quería que se hiciera mal, porque no lo sé. Pero la idea es que no se cogieron bien las pruebas, no hubo una buena cadena de custodia y se perdieron muchas pruebas que hubieran sido esenciales para resolver el caso. Aparecieron vellos púbicos de otras personas en las víctimas y desaparecieron. Entonces, no se puede saber qué ha pasado realmente. Estas personas fueron condenadas, tanto el que desapareció como el que está en la cárcel, y por tanto, a efectos prácticos son los culpables y en principio el caso no debería, o sea, debería estar como resuelto, porque estas personas, uno ya está en la cárcel y el otro, si apareciera por España, se Claro. le metería en la cárcel. Entonces, no creo que se investigue mucho más, a no ser que aparezcan, como hemos dicho, nuevas pruebas. En este caso aparecieron unos huesos, pero no se ha vuelto a saber nada. Entonces, creo que la línea que sigue es la misma. Es un caso que consternó a todo el mundo por las brutalidades que le hicieron a las niñas y porque a nadie le cuadraba que desaparecieran tantas pruebas. Pero claro, también hay que pensar que son épocas diferentes. No teníamos los mismos conocimientos de qué hacer cuando aparece una prueba. Incluso en ese momento todavía se fumaba en las escenas de los crímenes. Es algo que ahora tenemos prohibido, pero en su momento los policías fumaban en la escena del crimen. ¿Qué pasa? Que pues tiraban la colilla y eso es una escena del crimen, no puedes tirar una colilla. No se tenía ningún cuidado. Como no se tenía ningún cuidado, no podemos saber realmente nunca qué ha pasado ahí. A efectos prácticos, estas personas son los culpables y por algo será, pero nunca podremos saber realmente con todas las pruebas qué ha pasado porque desaparecieron. O sea, y por ejemplo, ¿alguna vez habéis visto este caso vosotros en la universidad? Alcácer es un caso que no se toca mucho, porque yo creo que igual es vergüenza desde el punto de vista criminológico de lo mal que se hizo todo, no Claro, lo sé, pero es un caso que no se toca mucho porque no hay nada que sacar de ahí. claro. Entonces, vemos casos en los que te pueden explicar, ha pasado esto, 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 y te cuentan el hilo conductor, el desenlace, pero es que Alcácer es un caso que por más que te lo cuenten, siempre puedes sacar una teoría nueva, siempre puedes hilar cosas, pero nunca consigues sacar nada porque no puedes. Entonces es un caso en el que en la universidad no se entra mucho. Y por ejemplo, en tu opinión personal, teniendo en cuenta lo que has estudiado y las pruebas que hay, en tu opinión, ¿qué crees que ha podido pasar? O cuál sería lo más cercano a la realidad? En mi opinión, a alguien no se le ha condenado. O sea, falta alguien por Porque ahí. falta alguien. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que aparecieron o sea, varios vellos púbicos, varios, más de dos. Por tanto, había más de dos personas ahí. Porque los vellos púbicos no aparecen encima del cuerpo de una víctima porque sí. O sea, alguien más tenía que haber. ¿Quién, cómo, cuándo? No se sabe y no creo que es algo que se vaya a saber. Creo que es un caso que no está completamente resuelto, pero también creo que es un caso que nadie se va a meter a resolver. Claro. Pero porque es frustrante, o sea, es darte de cabeza contra una pared, porque no hay nada. Entonces yo creo que es un caso que van a pasar los años y va a seguir igual que ahora. Claro. Bueno, pero puede a lo mejor ayudar a que no vuelvan a suceder cierto tipo de cosas, ¿no? En otros casos. Sí, sí, no, el hecho de que se sepa, que se cuente y que se vea en documentales y demás, sí que puede ayudar, pues, por un lado, a las personas que tengamos más cuidado a la hora de eso, pues hacer autostop o cualquier tipo de cosa así, o se puede, es un caso que ayuda mucho a cómo tienes que conservar una prueba o cómo tienes que, bueno, no son pruebas cuando tú las tienes que conservar, no son indicios, pero cómo tienes que conservarlo, cómo tienes que cuidar la escena de un crimen y el ver lo mal que se ha hecho en algunas ocasiones te sirve mucho para hacerlo bien luego, pero no creo que sea un caso en el que se vaya a avanzar. No creo que nadie se vaya a meter ahí, la verdad. Claro. Igual sí, ¿eh? Pero El tema de los casos sin resolver es... O sea, me imagino que hay muchísimos más de lo que nos pensamos nosotros.
hay muchos y cuanto más pasa el tiempo, más difícil es resolver un Claro. caso que no estaba resuelto. A no ser que haya, por ejemplo, ADN, que en su momento no se podía investigar y ahora sí, ahí sí. Pero si no había otras pruebas y ya se ha investigado todas las pruebas que hay, según van pasando los años se va perdiendo. Si es en la calle, ha llovido, ha pasado gente, ha pasado de todo, ya no hay pruebas ahí. No hay Claro. indicios, no hay nada. Hay un caso, yo creo que será, si no me equivoco, el más famoso del mundo de crimen sin resolver, que es el del asesino del Zodíaco, o por lo menos el que a nivel Hollywood y series nos han vendido más. Me imagino que también te gusta bastante. Me encanta, sí. De hecho, hace unos años se resolvió una de las cartas que él mandó encriptadas a la policía y decía, espero que os lo estáis pasando bien leyendo, o sea, buscando mis crímenes y como un saludo o algo así. O sea, se han tirado años intentando resolver una carta encriptada para que fuera una carta riéndose de la policía. Impresionante. O sea, para que Se nos cree, hagamos un poco una idea, que, o sea, ¿nos puedes contar un poco el caso del asesino del Zodíaco? era, es que es complicado. O sea, era una persona que, uno de los primeros asesinos en serie que quiso ser mediático, no mediático en el sentido de salir en medios de comunicación, sino mediático de que la policía le conociera, de jugar con la policía. Entonces era un asesino que mandaba muchas cartas, que escribía el que ha salido en la tele no soy yo. Entonces es un asesino muy famoso porque tuvo mucho juego con la policía, tenía juego con algún así medio de comunicación. Entonces era una persona que traía de cabeza a la policía porque decías que se está riendo de nosotros, no para de matar y no podemos hacer nada. Y un día dejó de matar. Ha aparecido mucha gente que ha dicho que es el hijo del asesino, mucha gente que ha dicho que le conocía y de todo. Pero realmente a quien se ha acusado es a un hombre que se llamaba Gary no sé qué. Ya está muerto el pobre hombre, pero por lo visto se cree que dio parte de las armas que utilizó en los crímenes a vecinos suyos del pueblo en el que vivía. Y que estas personas pues tenían armas que se habían utilizado probablemente en los crímenes. Por lo visto tenía una marca en la cara que también tenía el asesino del Zodíaco según algún retrato robot, pero no se sabe mucho más de él. O sea, es lo más, ese hombre es lo más parecido a lo que creemos que es el asesino del Zodíaco. Este hombre es lo más parecido a lo que nosotros pensábamos, sí. Y cuadraba por edad, cuadraba por lugar en el que estaba, cuadraba porque se había puesto a regalar armas antes de morirse a gente de su pueblo, pero, pero el FBI ha dicho que sigue con el caso abierto, Claro. que no lo va a cerrar de momento. Esos casos, por ejemplo, cuando dicen que sigue el ¿El caso FBI? abierto, o sea, ¿hay una parte de la policía que sigue estudiando un caso de hace tantos años? No. O sea, no he estado ahí, no lo sé. Pero cuando un caso está sin resolver y si no hay más que mirar, no hay más que mirar y Claro, esperan a que haya otra prueba. Lo que pasa es que, claro, cuando se pensó que era esta persona, todo el mundo se puso otra vez a investigar, a mirar las pruebas, tal cual, y lo que dijeron fue, probablemente sí sea, pero no podemos dar el caso como resuelto, porque no está resuelto. claro. Joder, es un Pues no. caso, ya te digo, es que es conocido y muy llamativo, ¿eh? Porque yo creo que todo el mundo habrá escuchado de él. ¿Era el asesino del Zodíaco por algo también de unas cartas, puede ser, o algo que dejaba? Esto no lo sé. Por lo que vi en un documental, bueno, es el asesino del asesino del Zodíaco porque él firmaba así sus cartas. O sea, él firmaba como el asesino del Zodíaco. Lo que yo vi en un documental es que él se quiso hacer llamar así porque la primera vez que mató a alguien, cerca había como una lata de refresco o algo así que ponía Zodiac y dijo, ya está, para mí. Pero realmente como no se le conoce, no se ha podido Claro, preguntar por qué entonces él firmaba como asesino del Zodíaco y hasta lo que yo sé, esa es la razón por la que se le llamaba así. claro. ¿Hay algún otro caso que te resulte curioso sin resolver? Sin resolver, no. Fíjate, tengo un libro además que me he comprado hace poco de 7 crímenes sin resolver. No me lo he leído, así que no te puedo decir mucho más. Madeleine McCann es un caso que siempre me
me ha llamado mucho la atención. La niña que la dejaron sus padres durmiendo en el hotel y desapareció. Han aparecido chicas de la edad que debería tener ella ahora que se parecen mucho a ella. También se acusó a los padres, se acusó a un señor de no sé dónde que estaba allí de vacaciones, pero finalmente nadie sabe qué ha pasado con esa niña. O sea, esa niña desapareció de la habitación de su hotel, nunca más se supo y es todo lo que hay sobre ella. Es un caso que me llama mucho la atención. Y bueno, por supuesto, Marta del Castillo, aunque hay gente en la cárcel y aunque se sabe quién ha sido, pero realmente no puede estar resuelto ese caso hasta que no aparezca el cuerpo. Claro. Y también es un caso que me llama mucho la atención y es un caso que es de aquí de España. Sí, es un caso además. Yo creo que es otro caso que cuando ocurrió fue como muy. Que paró a toda España también. En el Sí, documental, no sé si era de Netflix o de tal, que lo vi hace poco, la abogada, creo que era del que está en la cárcel, le decía que era el único asesino de España, seguramente, que estaba en la cárcel, bueno, asesino, sin condenado, que cuerpo. estaba en la cárcel sin cuerpo. Y es totalmente cierto. Pero claro, es que es increíble que todavía no se sepa por parte del supuesto asesino dónde está. De hecho, el padre hace poco, el padre de Marta, compró el piso en el que la habían matado y se lo ofreció al que está en la cárcel a cambio de que le dijera dónde estaba su hija. Le dio un plazo de tiempo, él no dijo nada, no contestó a la carta. Así que ahora el piso no sé qué ha sido de él, pero, pero este hombre compró el piso y le dijo, si me dices dónde está mi hija, te lo cedo. A ver, me parece difícil que si ya después de tantos años no lo ha dicho. O sea, no entiendo qué se puede hacer para que ya lo diga. No, no le veo. Es una No, no, lástima, no, ¿eh? ya, Pero. ya sería encontrar el cuerpo Claro, porque alguien se le encienda la bombilla y diga, está aquí, seguro. exactamente. Pero es que se ha buscado en tantos sitios, en el río, se ha buscado con el sitio este donde iba la basura, o sea, no, no está en ninguna parte. ¿Dónde estará? No Ya, se sabe. Pero no, no creo que lo vaya a decir, o sea, tendría que encontrarlo alguien. claro. Pues bueno, Jessica, hemos hablado de muchos muertos, de muchos asesinatos. Ahora ya estamos casi terminando el capítulo. Ha sido bastante intensito. Sí, un poco. Me gustaría antes de terminar ponerte en la otra parte y hacerte la pregunta que también me imagino que te habrán preguntado muchos, que es ¿cómo harías tú desaparecer un cadáver? O por lo menos que sea otra vez ponemos el cartel de no queremos dar ideas, pero como si dijese, ponérselo lo más difícil posible a la policía, quitando el tema típico que se suele decir del ácido, de hacer desaparecer el cuerpo, que eso al final es muy obvio. Con el ácido hay Y que tener cuidado, ¿eh? Que un hombre lo hizo y le pillaron porque se dejó un diente. bueno, vaya. A ver, hay muchas opciones. Hacerlo comida es una opción que mucha gente ha intentado. Una mujer mató a su marido, hizo hamburguesas con el cuerpo del marido. Le sobró cuerpo, no sé qué haría con él, pero hizo hamburguesas y la pillaron también por un diente, porque se le quedó en la trituradora un diente. Que ahí tiene mucho cuidado con los dientes. Eh, Madre mía, es increíble. ¿Dónde lo escondería yo? Pues quizá intentaría llamar a alguien que se le vaya a dar mejor que a mí, pero quizá enterrarlo bastante profundo, taparlo. Esto no es una idea mía, me la dieron, pero ya que la tengo la digo. Y esconder algo que huela a cadáver, un animal o cualquier cosa, unos metros por encima y echarle tierra. En caso de que alguien cavara ahí porque un perro oliera o por lo que sea, lo que se van a encontrar es un animal muerto. No van a seguir cavando para abajo. Claro. Entonces yo creo que eso es. Pero vamos, que a partir de ahora, si os encontráis un animal muerto, seguid cavando por si Seguir alguien ha cavando escuchado para esto abajo, y quiere matar. No, pero hay muchas opciones que son casos, o sea, son cosas que ya se han hecho. Esto no, pero que yo sepa. Pero cosas que ya se han hecho, como emparedar. Ha habido gente que ha tirado a la pared de su casa y se ha encontrado un cadáver detrás. O sea, no, no es algo que me esté inventando yo. Jamás Claro, diría algo que me he inventado yo porque entonces claro. estoy incitando a la gente. Pero sí que hay gente que lo ha probado eso, pues emparedar, el ácido, hacerlo comida. Terrible. Mil y un La métodos. idea que tuvo, sí, 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 no, es echarlo a un pozo, echarlo es. Pero claro, el problema es que al final, si sabes que está ahí,
tú como persona que ha enterrado ese cuerpo vas a pasar a ver si alguien lo ha visto, vas a estar más pendiente. Algo que le pasó a la que mató a Gabriel, al niño que la mató hace poco, Ana Sí, Belén correcto. Quesada, bueno, esta mujer. Había dejado al niño en un lugar en el que aparentemente no la iban a pillar, pero su afán porque no la pillaran le hizo cambiar el cuerpo de sitio y la pillaron cambiando el cuerpo de sitio. Y es algo, yo creo que el problema no es el primer lugar en el que escondes el cadáver, porque a todos se nos pueden ocurrir lugares en los que esconder un cadáver y aparentemente cualquier lugar, o sea, no van a mirar, o sea, nadie va a tirar una pared o nadie va a ponerse a cavar un sitio random para encontrar un cadáver. El problema es ese miedo que a ti te genera el saber que tú has escondido ahí el cadáver. Sin querer pasas a mirarlo, sin querer lo intentas cambiar de sitio y al final te pillan. Claro. Sí, vamos, que al final es muy difícil librarse hoy en Sí, día. no, yo si matara a alguien, llamaría a un buen abogado y diría, me he cargado a una persona, ¿qué hago? Aconséjame, por favor. Totalmente, sí, 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 porque seguro que si lo intento esconder yo la lío. No, 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 no. Yo, un buen abogado, ya está. Pues nada, así ya, ahora sí que ya hemos acabado la parte más intensa del podcast. Ya hemos llegado a la parte final. Eh, Te falta pasar por las dos preguntas o las dos fases que pasan todos los invitados. La primera es que aunque yo lo pondré en la descripción del podcast, que yo sé que tienes un canal de TikTok muy chulo, pero es el momento de hacer el spam que quieras, ya sea del canal de TikTok, ya sea de YouTube, de Instagram, etcétera, etcétera, del libro que vaya a sacar tu mejor amigo, lo que tú quieras. O sea, puedes, siéntete libre de spamear lo que necesites. Pues nada, tengo poco spam que hacer. Mi TikTok se llama La Huella del Delito y ahí cuento casos, curiosidades sobre criminología y resuelvo todo tipo de dudas. Si las dudas son más específicas, en mi Instagram, que es Jessie5PD, ahí os contesto por directo todo lo que queráis, o sea, contesto a todo el mundo, o lo intento al menos. Y mi canal de YouTube es La Huella del Delito Oficial, porque La Huella del Delito ya lo tiene alguien y no sé quién. Si me estás viendo desde aquí, devuélveme mi nombre. Y nada, en YouTube lo que hago es subir casos de asesinos, pero contados con más detalles. Normalmente son unos 7 minutitos por caso, subo fotos y un montón de cosas y está muy chulo. Libros no he escrito porque no tengo la carrera todavía y está muy feo escribir de algo que no tienes la carrera, pero el día que me saque la carrera me voy a poner a escribir un libro, así que si ya me seguís, de aquí a un par de años tendréis un maravilloso libro mío. Y ya está. No te suelen poner problemas en YouTube por los vídeos? No, o sea, yo tengo marcados los vídeos como que no están hechos para niños y hay uno de ellos que es en el que tengo fotos heavies, que es el de Ed Gein, en los muebles y esto hechos con piel humana, le tengo marcado para mayores de 18. Eh, en todas las fotos tengo puesto que es con carácter educativo, o sea, que es para enseñar como documental a la gente, que no es por morbo. Claro. Entonces, no me han quitado ningún vídeo, no me han dado ninguna atención ni nada, pero porque tengo marcado todo como tiene que estar marcado. Pero si algún día subo un vídeo heavy y lo pongo, se me olvida ponerlo para, o sea, para mayores de 18, probablemente me lo borren. Claro. De momento no me ha pasado. Bueno, pues yo lo que te he dicho, yo lo voy a poner todo en la descripción del podcast para que lo tenga la Gracias. gente. Y ha llegado el momento de las recomendaciones, que es el momento tenso del podcast. Vale, a ver, Me tienes que dar 4 recomendaciones, ¿vale? La primera es un libro, la segunda una película, la tercera una serie y la cuarta un videojuego. vale. Libro. Es que tengo muchos libros para recomendar, pero creo que el de Crímenes sin resolver no, porque no me lo he leído todavía, pero Siete crímenes casi perfectos es un libro maravilloso que creo que os puede encantar. Y aparte de que lo ha escrito entre ellos una profesora que me gusta mucho y le tengo que hacer un poco la pelota. No, es broma. Es muy buen libro, de verdad, y habla de pues, esos crímenes que podrían haber sido perfectos, pero les han pillado. Y eso, el libro. Luego, ¿qué más? Una película. Cualquier película sobre las cintas de un asesino. Hay varias. Están las cintas de Ted Bundy, las cintas de John Wayne Gacy y me parece que otro más. Los tres son, bueno, son películas que están hechas con cintas que se grabaron a los asesinos. O sea, son ellos hablando. Y están muy chulas. Y una serie.
Mentes Criminales es de las mejores series de criminología que hay. Es muy típica, pero es que está muy bien hecha, es maravillosa. Es muy fiel a la Y mira, realidad. es muy fiel. O sea, casi nunca recomiendo, por ejemplo, C6 no la recomiendo. No es que sea mala, pero realmente se deja como muchos flecos. Pero es que Mentes Criminales es brutal. Y Blacklist está muy bien hecha. No es, o sea, es un poco más fantasiosa, pero está muy bien hecha también. Pero vamos, Mentes Criminales, la mejor. Y videojuego, no juego yo mucho a videojuegos. Así que me voy a quedar con el Black Ops 3 de matar zombies, que es mi favorito. Bueno, No, nos vale. eso, no juego mucho a videojuegos, no sé ningún videojuego de criminología, así que os recomiendo lo que sé. Bueno, pues con eso nos quedamos, que no está nada mal. Con eso nos quedamos. Pues nada, Jessica, espero que te lo hayas pasado muy bien. Nosotros, Mucho, aparte de espero que te haya pasárnoslo gustado. bien, hemos aprendido también cositas. Yo voy a ir ya mirando por las esquinas, por la calle, ya no me fío de nada. Hay que tener cuidado, ¿eh? Y nada, lo dicho, espero que te lo hayas pasado muy bien. Y Muchas gracias, muchísimas gracias por igualmente. haber venido al podcast. A ti.